Ahora vamos a presentar inmediatamente al doctor Wilder Díaz, que es directivo del Colegio Médico del Perú. Doctor Díaz, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muchas gracias, señor Vargas, por la invitación. Sí, el Colegio Médico del Perú siempre ha estado cuidando durante este tiempo. Ahora vamos a hablar de los cuidados y las observaciones que usted tenga, digamos, con la situación de la salud en el país. Gracias. También nos acompaña esta mañana José Luis Silva Martinot. Él es un empresario que pertenece a la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú. El turismo es el sector más golpeado con todo lo que ha pasado en estos 2 meses. Lo de Cusco es penoso, es dramático, ¿no? Esos paisajes, ¿no?, desolados, donde había pues miles de personas, turistas, ¿no?, negociantes del turismo, pequeños emprendedores. Hoy es una soledad que invita, ¿no?, al llanto, ¿no?, a la reflexión. ¿Por qué? ¿Qué han hecho estos para merecer tanto golpe? Los restaurantes, los hoteles. ¿Usted tiene alguna estimación de los daños, números? Hola, Denis, un gusto de verte después de mucho tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, el daño es terrible. Estamos hablando que en el Perú estas manifestaciones han puesto en riesgo el trabajo de 2,5 millones de peruanos, no solamente en el sector turismo, en la economía en general, tu tierra. Sí. Uno no entiende cómo el Cusco, la gente se puede estar disparando los pies. Es un suicidio. En la época que yo era ministro de Comercio Exterior, entraban 5,000 turistas a Machu Picchu. Lamentablemente hoy ingresan 0. No, es increíble. Y eso es un daño que no es que mañana se arregla. Esto va a tomar muchos años para poder recuperar la confianza que hemos perdido en el exterior. Ahora, concretamente con el tema de los restaurantes, ¿no?, tengo entendido que, bueno, tras cuernos palos, ¿no?, dice una frase. Así es. Después de la pandemia, ¿no?, esta situación que nadie entiende porque lo que se pide es algo, ¿no?, inatendible, innegociable. ¿Qué hay en este momento, a este día, con los restaurantes? No solamente en las zonas afectadas, sino también por la pandemia en Lima. Después de la pésima gestión de Vizcarra y Sagasti, que destruyó y desaparecieron más de 100,000 restaurantes a nivel nacional. ¿100,000 restaurantes? 100,000 restaurantes. Éramos más de 200,000 y 100,000 restaurantes. ¿Ese es un dato real? Estadística de Produce. Produce. De Produce. Ya. Nosotros hemos visto que ahora, con el tema de los bloqueos, hay restaurantes en donde no hay que ofrecer al público. Fuera que el público o los clientes han dejado de ir. En el Cusco, tú sabes que los restaurantes viven principalmente del turismo, pero adicionalmente no tienen cómo llenar los productos de la carta y por lo tanto se ven obligados a cerrar porque además el gas y los insumos se han disparado de manera enorme. Y ha empezado a presentarse el mercado negro. Y esa es otra cosa que hay que analizar. Muy bien, vamos ahora con el tema de la salud. Doctor Díaz, el Colegio Médico ha hecho pronunciamientos de diversas formas, en diversos tonos, pero la salud también ha sido severamente afectada, ¿no?, por marchas y contramarchas. No hay un plan, no hay una política, ¿no?, que pueda atender, digamos, a los peruanos y también después de la pandemia, ¿no? ¿Cuál es la realidad que vive en este momento? Sobre todo en los sectores afectados. Hablemos de Madre de Dios, Puno, Cusco. Sí, pues lamentablemente todo empezó con la pandemia. Todos los servicios quedaron prácticamente inutilizados en el sentido de que, por ejemplo, la vacunación fue exclusiva para el COVID y se descuidaron todos los otros temas de vacunación. El esquema nacional de vacunación, del 80% que tenía de cobertura, bajó increíblemente por debajo del 50%. Y eso definitivamente ha puesto en riesgo a la población, sobre todo a la población infantil. Lamentablemente, los conflictos sociales que no son de ahora,
Son Sí, conflictos desde antes de la pandemia. Sí, claro. Durante la pandemia. No, pero ahora se ha agudizado, número pues, ¿no? de conflictos. Claro. Y ahora esos conflictos en el sur, sobre todo, han afectado también considerablemente. Desde el momento que no puede pasar una ambulancia, eso ya pinta de cuerpo entero la situación tan grave en que se encuentra. ¿Cuántas personas han fallecido porque no pudieron llegar a un hospital? Claro, es así. No se puede perdonar eso. Las citas médicas de personas, de pacientes que venían del sur, también lamentablemente no han podido llegar, sobre todo a enfermedades. ¿Qué debió hacer el gobierno ante esta situación? En un primer momento, usted sabe, mi estimado señor Vargas, que era difícil manejar esa situación, ¿no? Primero porque no se podía llegar, por ejemplo, a una movilidad para traer a esos pacientes, a esos heridos. No dejaban pasar ni las ambulancias, imagínense eso, ¿no? Ahora, definitivamente eso ya... es delito. Sí. De comisión por omisión, o sea, hay responsabilidades. Es Dejar cierto, morir, son un delito de homicidio culposo. Por acaba de comentar acá el amigo, es el principio de autoridad también está perdido hace mucho tiempo, ¿ah? Hace mucho tiempo que está perdido el principio de autoridad. Vizcarra... Bueno, toda la mañana hoy hemos hablado de eso. No hay autoridad en el Perú. Quitó las mismas garantías que ahora se ha quitado el día de ayer. Vizcarra es uno de los culpables de todo esto pasa. En el sur. Pero la Policía Nacional tuvo miedo, no actuó, fue negligente en ese tema. Siempre se han bloqueado carreteras y nunca las fuerzas han actuado en su debido momento. Falló inteligencia, pues, me parece. Seguramente, doctor. Inteligencia es la institución que adelanta lo que va a pasar. Pero hay que ser justos. La policía no es la culpable. La culpable es la autoridad que de alguna manera lo maniata en su posibilidad de actuar. Lo que se necesita es restituir el principio de autoridad. Principio de autoridad. Alberto Tarola yo creo que tiene la capacidad para hacerlo. Lo que pasa es que él depende de una presidente que teje y desteje y no se decide. Lo que tiene que hacer es avanzar con lo que se hizo en el barrio chino en Ica, hacer lo propio en Arequipa, en Puno y en Madre de Dios y resolver el tema. Yo también estoy vinculado al sector salud y hoy día la entrega de medicamentos a nivel nacional en lo que es la parte sur se ha visto totalmente parada y nosotros recibimos información del consumo diario de las farmacias. Y se ha caído 30-40% porque se está agotando el inventario en las farmacias y no hay cómo entregar el producto. Pero José Luis, no hace falta ser estratega ni genio para darse cuenta que si no pueden llegar los alimentos, si no puede llegar el gas, el combustible a los pueblos del sur, obviamente los medicamentos tampoco, ¿no? O sea, ahí está la crisis en realidad. ¿Cuántos pacientes requieren atenciones urgentes que nos están dando? Oxígeno. ¿Se dan cuenta que es grave la situación? Claro, el tema del oxígeno. Ahora lo que el ministerio debe hacer es agarrar y implementar la telemedicina. Pero para implementar la telemedicina tienen que ser genial, los lugares, pero tienen que tener un sistema adecuado de internet en donde el médico pueda interactuar de una manera fácil y con el paciente, ¿no? Y el paciente se vea favorecido, satisfecho en la atención. Porque imagínense, hay cosas que no se pueden hacer por telemedicina. Oiga, doctor, esto que usted acaba de decir, ¿no? Y hasta podría ser una broma, ¿no? De mal gusto. Porque en una realidad como la nuestra, existe esa ventaja tecnológica, ese adelanto. Inclusive yo sé que en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Hay médicos que han hecho operaciones, ¿no? A distancia, ¿no es cierto? Valiéndose de colegas, pero quien dirige la intervención quirúrgica está pues a 10.000 kilómetros o a 1.000 kilómetros, y se puede hacer ese trabajo. Pero pongámonos en la realidad del Perú. Sí, pero estimados señor Vargas, pronto en el salud va a haber el robot. ¿Puede haber eso? Próxima. Sí. ¿No es una quimera por el momento? No, de ninguna manera. Esperemos que sería ahora, un gran paso. Bueno, pero el tema no es ese, ¿no? El tema es ahora qué hacer en esta situación. Ese es el tema. Creo que la medida de declarar en emergencia prácticamente todo el sur peruano es el primer paso.
Lo otro es que la autoridad, ¿no? La autoridad tiene que tomar cartas en el asunto, Sí. ¿no? Igual, el Ministerio de Salud, a la par con las actividades que haga, por ejemplo, el Ministerio del Interior, tiene que ir a la par, ¿no? Claro. Y ¿Cuál es llegar su con medicinas, evaluación de la labor del ministro de Salud? Mire, lamentablemente, mi estimado señor Vargas, se han cambiado, creo, 6 ministros en estos últimos 6 meses. ¿Qué Sí. puede haber? ¿Qué se puede ¿Quién puede trabajar, ¿no? Obviamente, así ¿quién puede un tener ministerio, una ¿no? regularidad? Ahora último, veo muy integrada a la ministra, pero ojalá, pero el tema es que todo funciona por la teoría de sistemas, ¿no? Todo se imbrinca. Y la ministra no puede hacer nada, o el Ministerio de Salud en general no puede hacer nada, Claro. si el Ministerio del Interior no actúa, si el gobierno no actúa. Claro. Entonces, ese es en realidad el tema macro. Claro. Pero el Y a tema eso- micro y a eso sí hay agregarle, cosas, ¿no? y hay que agregarle ahí el ingrediente de la corrupción. No nos bloqueemos ahí, señor. Vargas, No, por pero favor, es que tenemos que ver las cosas pues, definitivamente, con realismo. Es no nos impresionante, bloqueemos ahí. porque no es solamente el ministro o la ministra, ¿Ah? que hay con los sectores intermedios, donde ahí es donde se está dando el tema. Sí. Denis, pero A este ver, es un Juan. gobierno que tiene una vida útil de alguna manera relativamente corta y lo que tiene que hacer es una transición ordenada y para eso ¿qué se necesita? Recuperar primero la tranquilidad en el país. Eso, para poder dialogar hay que recuperar la tranquilidad. Segundo, hacer una campaña de comunicación clara y desmentir todo lo que se dice. Exactamente. Es impresionante. Sí, sí. O sea, gente... Hay una sobreinformación. Y hay una desinformación. Desinformación. Venía para acá y escuchaba en Puno una persona que le habían dado 1.000 soles para venir, porque él decía, los 1.000 soles que me dieron no me alcanzó. ¿Ya? 1.000 soles para venir y que se enfrentó a la policía gringa, porque no eran peruanos, eran gringos los que estaban ahí, porque eran altos y eran blancos, y cuentan cosas inverosímiles, o sea, que alguien con 2 dedos de frente diría, está hablando estupideces, que en realidad las estaba hablando, pero lamentablemente hay muchas personas que creen esas mentiras. Sí. Lo cierto, y te escuchaba viniendo para acá en el carro, ya En la introducción. En la introducción En el y también cuando hablabas con el general y hiciste tu presentación en quechua, el 90% de los peruanos somos mestizos. Claro. El 10% son peruanos. Pueden ser ayaninkas, pueden ser aymaras, pueden ser quechuas, y hay un montón de otras etnias. 55 etnias tenemos en Perú. Pero esas personas son el 10%. El 90% tenemos de inga y de mandinga. Así es. Tenemos todas las sangres. Y tenemos que saber que hoy día, y tú hablabas del tema de la identidad nacional, yo sí creo que tenemos una identidad y que sí, siempre se va formando porque la identidad va cambiando en el tiempo. Personalmente yo escucho la música peruana y si es fuera de Perú se me salen las lágrimas. ¿Y sabe por qué no resolver nuestros problemas con rapidez, con celeridad? Porque no tenemos identidad nacional. Cada quien defiende su feudo. Lo que hay son identidades regionales. Hace falta mirar, ¿no?, con ojos, ¿no?, de formación, de construcción cultural el país. La cultura está por los suelos. En Amazonas los libros están por los suelos. Eso es simplemente una gráfica para que entiendan. La cultura en el país, en el Perú, está por los suelos. A nadie le importa el ámbito cultural, sabiendo que es en realidad la potencia que puede mostrar el Perú ante el mundo. Y no rescatamos eso. Doctor Sí, eso Díaz. es cierto. Este Increíble. tema no solamente es político, social, es cultural. Es cultural lo que nos pasa. Míreme, el Colegio Médico tuvo que intervenir a través del Ministerio de Salud. Tuvo que intervenir porque habían 23 jóvenes serumistas que estaban corriendo su vida en Ilave. Ahí donde queman alcaldes. Claro. Iban Pueblo Aymara. a quemarle la pensión donde estaban, porque también en la pensión había miembros de las fuerzas policiales. Miren el esquema, ¿no?
Y uno de ellos nos cuenta de que escapaba, o sea, venía caminando del lugar donde estaba y se le acercó un grupo y como tenía más o menos el fenotipo de acá del amigo, le dijo, no, tú no eres de acá, tú no puedes estar acá. Acá solamente hay personas de mi raza aymara. O sea, miren el esquema. De tez cobriza y de ojos rasgados. Ya yo lo he estereotipado. Eso es lo que pasa en el Perú. Acaba de reflejarse aquí. No hagamos eso. No hagamos eso. Definitivamente no. Bueno, tengo que agradecerles a José Luis Silva Martinot, ¿no? Un hombre dedicado al gremio de los restaurantes, empresario, a quien lo conozco mucho tiempo, y al doctor Wilder Díaz, directivo del Colegio Médico. Gracias por acompañarnos. Sí, solamente... Ya, que tenga un buen domingo. Un ratito, mi estimado señor Vargas, solamente quería decir que el Colegio Médico siempre está trabajando para cuidar no solamente la salud del médico y el bienestar del médico, sino la salud de la población. Muy bien. Por eso siempre damos recomendaciones. A veces está visto unas cosas a veces duras, ¿no? Pero siempre lo hacemos en el buen sentido y con el mejor corazón. El desarrollo de la salud del país. Muy bien.